Bien, vamos a ver ahora algunas complicaciones de las fracturas, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las complicaciones vamos a ver que voy a usar el cuadrito de acá, algunas complicaciones ocurren al inicio de forma inmediata, de forma temprana, o sea, apenas uno se fractura, puede ocurrir la lesión, puede ocurrir de forma inmediata, ¿ya? Otras fracturas ocurren de forma mediata, o sea, cuando hablamos de inmediata estamos hablando en las primeras 48 horas aproximadamente, temprano, o sea, solo por haberse fracturado. Mediata estamos hablando las que han ocurrido usualmente después de algunos días, varios días, algunas semanas, quizá incluso algunos pocos meses. En cambio, las complicaciones tardías son las que ocurren usualmente después de muchos años de haberse ocurrido la fractura. Entonces, para empezar, tenemos que agruparlas ahí, ¿ya? La mayoría de las fracturas inmediatas ocurren por el simple hecho de haberse fracturado, ¿no? Las mediatas ocurren generalmente, no siempre, por un mal tratamiento, por un mal manejo de la fractura. Ya sea que lo lavaron mal, lo desinfectaron mal, hizo osteomielitis, lo inmovilizaron mal, hizo pseudoartrosis o síndrome compartimental, etc. ¿Ok? Entonces son por un mal manejo. Y las complicaciones tardías, bueno, ya pasan después de varios meses o años. ¿Listo? Entonces, empezamos con la embolia grasa. La embolia grasa es una lesión temprana, es una lesión prácticamente inmediata. Genera una respuesta inflamatoria sistémica, un SIRS, por lesión de la médula ósea. O sea, se rompe un hueso, generalmente un hueso largo, estoy poniendo ahí el huesito, ¿sí? Se rompe el huesito y libera médula ósea al torrente sanguíneo. No solo libera médula ósea, sino émbolos grasos también, émbolos grasos, citoquinas, y eso genera toda la sintomatología. ¿Por qué ocurre? Por fracturas de huesos largos. Estos huesos largos, por ejemplo, estamos hablando del fémur, estamos hablando del húmero, la tibia y algunos huesos que probablemente no sean largos específicamente, pero por ejemplo la pelvis también puede generar, una embolia grasa o embolia adiposa, le pueden llamar también, ¿eh? Listo. Ahora, cuando se libera el torrente sanguíneo, esta médula ósea no siempre genera una serie de síntomas entre las cuales destacan los síntomas pulmonares. Genera embolia pulmonar, entonces se manifiesta como distrés respiratorio súbito, puede haber tos, puede haber expectoraciones con sangre, sanguinolentas, puede haber cianosis. Entonces, la pregunta típica acá es, paciente X se fractura un hueso largo y ahora súbitamente hace distrés respiratorio. ¿Ok? Y sintomatología respiratoria. ¿Qué tienen que hacer? ¿O qué tienen que diagnosticar o sospechar? Embolia pulmonar, embolia grasa, por fractura de hueso largo. Pero la sintomatología no siempre es pulmonar necesariamente, puede ser neurológica, a nivel del sistema nervioso central, alteración del sensorio, coma, depresión del sistema nervioso central, etc. Puede haber aparición de petequias, como ven ahí en la piel, puntitos rojos en la piel, en las conjuntivas, etc. ¿Ya? Entonces, resumen de este tema que es bastante sencillo. Se fractura un hueso largo, libera médula ósea, libera células citoquinas, algo inflamatorio y trae sintomatología pulmonar, neurológica, cutánea, etc. ¿Ya? El manejo es principalmente médico, ¿no? El manejo de la embolia. Listo. Entonces, esto con la embolia grasa o embolia adiposa, que vendría a ser una complicación temprana, inmediata, porque, ya para cerrar esto, suele ocurrir usualmente dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Incluso el primer día, a veces con mucha frecuencia. Está muy asociado a la mala inmovilización, ¿ya? Listo. Luego vienen otras lesiones, otras complicaciones como la necrosis avascular. A la necrosis avascular también se le llama necrosis aséptica, porque no es una necrosis por infección, es aséptico. Es una fractura porque se fractura el huesito y genera devascularización. Generalmente esto ocurre en zonas, en huesos que tienen cuello, por ejemplo acá.
¿cierto? Estamos viendo un fémur, se fractura el cuellito, se fractura el cuello y secciona los vasos sanguíneos, por lo tanto la irrigación que va hacia la cabeza, en este caso la cabeza, se ve obstruida, se ve bloqueada, se ve interrumpida, y eso puede generar necrosis de la cabecita, necrosis de la cabeza, del fémur en este caso. Por eso dice que esto suele ocurrir cuando se fracturan huesos que tienen cuello. ¿Quiénes tienen cuello? El fémur, el húmero, como huesos largos. Hay huesos que son chiquitos, que no tienen ese tipo, pero tienen una zona estrecha. Por ejemplo, el escafoides tiene una forma en la mano, tiene una forma más o menos así, ¿no? Más o menos así, tiene una zona excavada. Por eso, de ahí viene el nombre de escafoides, porque tiene una zona excavadita. Y eso es una zona de debilidad, una zona estrecha, y ahí tiende a fracturarse, ¿no? Igual el astrágalo en el pie, el astrágalo tiene forma más o menos así. Entonces tiene una zona estrecha donde también puede fracturarse con facilidad. ¿Ya? Listo, entonces escafoides, astrágalo, aun cuando no son huesos largos, pueden generar necrosis aséptica. Estos son cortos y estos son largos. Listo, lo importante es que entender que si se secciona el cuello de un hueso o una zona estrecha, puede generar obstrucción vascular y eso genera necrosis de la parte más distal. ¿Ok? Más distal en la irrigación, ¿no? Bien. Luego vienen las lesiones neurovasculares, que también son bastante más comunes incluso, ¿ah? Las lesiones neurovasculares, lesiones de nervios, lesiones de vasos, ocurren cuando, prácticamente en todas las fracturas. Vean acá que estamos viendo un húmero, estamos viendo un radio con un cúbito, ¿no? Al otro lado también, es el mismo hueso, la misma articulación. En ambos casos estamos viendo fracturas que están por encima de los cóndilos del húmero. ¿Cómo se llama eso? Fracturas supracondilias, ¿cierto? Supracondilias, porque están por encima de los cóndilos. Entonces, toda lesión, toda fractura, como ven, aquí estamos poniendo de ejemplo una fractura supracondilia del húmero, puede lesionar algún nervio, alguna arteria o ambos. Por ejemplo, aquí que está lesionando el nervio radial, porque este es el radio, ¿no? En este tipo, la misma fractura puede lesionar el nervio radial o puede lesionar al otro lado el nervio mediano con la arteria cubital. Es la misma fractura. ¿De qué depende? De la desviación, ya sea en varo o en valgo. ¿Ya? Listo. Entonces, las lesiones neurovasculares son prácticamente de las lesiones más frecuentes. Tanto estas lesiones neurovasculares como las lesiones avasculares al otro lado son complicaciones inmediatas o al menos tempranas. Solo por el hecho de haberse fracturado podría tener gran riesgo de lesionar esto. Las lesiones neurovasculares son finalmente lo que tienen que tener ustedes de conocimiento final cuando terminemos este curso de traumato, ¿no? Por ejemplo, fractura supracondilia ya saben que puede lesionar, si la desviación está en varo, el nervio radial, si está en valgo, el nervio mediano o la arteria cubital. Una fractura de clavícula lesiona el plexo braquial. Una fractura de tibia lesiona el nervio peroneo profundo, ¿cierto? Y así, una lesión del húmero en la diáfisis, nervio radial. Y así van a ir viendo cada lesión neurovascular con cada fractura. Una lesión del cuello del húmero, los vasos circunflejos, nervio axilar. Una fractura de coles, el nervio mediano. Ya, eso vamos a ir viéndolo con cada lesión. ¿Listo? Ahora, vamos con el síndrome compartimental. El síndrome compartimental le hemos dado le hemos dado una diapositiva completa por la importancia del tema, ¿no? Bien. ¿Qué cosa es el síndrome compartimental? Ahí está escrito todo. Es la elevación de la presión intracompartimental, elevación de la presión intrafacial, intratisular, intraaponeurótica, etc. Diferentes nombres puede recibir. O sea, por dentro de los compartimentos aumenta la presión, ¿no es cierto? Las zonas más frecuentes son la pierna y el antebrazo. Son las dos más frecuentes. La pierna específicamente por fractura de tibia. Ahora, no siempre es por fractura, ¿eh? Si bien es una de las causas más comunes. ¿Podría haber síndrome compartimental sin fractura? Sí. Viene alguien, estamos viendo acá a la derecha una imagen de la pierna, ¿no? La piernita con sus compartimentos. Viene alguien y les patea por detrás, demostrándoles todo su cariño, ¿verdad? Acá.
y genera un edema, un sangrado muscular. Entonces, podría haber un síndrome compartimental sin necesidad que haya fractura ósea, ¿ya? Pero bueno, esto ocurre más en la pierna y en segundo lugar en el antebrazo. En la pierna vemos que hay varios compartimentos, específicamente 4. Esta es la tibia, este es el peroné, este viene a ser el compartimento anterior, el que está de azul, el verde viene a ser el compartimento lateral, y los dos de atrás, morado y azul, vienen a ser los compartimentos posteriores. Hay un posterior profundo y un posterior superficial. Esos son los 4, eso es un poco de anatomía, ¿no? Compartimento anterior, compartimento lateral, posterior profundo, posterior superficial. En la pierna, el compartimento que más tiende a lesionarse, que más síndrome compartimental hace, es este de acá, ¿no es cierto? El compartimento anterior, que está de azul. Vean su estrecha relación con la tibia, así que justamente está muy relacionado a las fracturas de tibia. Bien, listo. ¿Qué más? En la pierna, el compartimento lo más frecuente es el compartimento anterior. Por cierto, ¿qué estructuras hay en el compartimento anterior? Están los músculos tibiales anteriores, la arteria tibial anterior, la vena tibial anterior, el nervio tibial anterior. No todo es fácil acá, porque todos son tibiales anteriores, son del compartimento anterior. Al nervio tibial anterior también se le pueden conocer, porque está muy relacionado con el nervio peroneo profundo. Peroneo profundo, ¿ya? Con cualquiera de los dos nombres puede venir. Ahora, dentro de la evolución fisiopatológica, aquí lo que inicia todo, independientemente que sea por fractura o no, es la lesión de las partes blandas y el edema muscular, el edema de los músculos. Los músculos aumentan su presión. Los músculos aumentan la presión intracompartimental, más aún si es que sangra los vasos todavía más, y las aponeurosis no pueden distenderse porque son tejidos duros, ¿no es cierto? Entonces rápidamente, con un mínimo edema muscular, ya podría haber síndrome compartimental, ¿ok? Listo. Ahora, esto... Esto como el mecanismo que inicia todo, la lesión de partes blandas y el edema muscular. La clínica es lo más preguntado, está resaltadito. ¿Ya? La evolución clínica depende de la evolución fisiopatológica. Acá hay una triada. Todo síndrome compartimental tiene estas 3 cosas: dolor, cianosis y disminución del pulso. No solamente es una triada, sino también una secuencia. Si nosotros hacemos un pequeño esquemita, ya que es una pierna, un muslo, una pierna, su pie, más o menos así, ¿ya? Se rompe un huesito, estamos solo esquematizando. Se rompe el huesito, en este caso la tibia. Si se rompe el huesito, el compartimento que está por el compartimento anterior empieza a aumentar su presión, porque hemos visto que hay daño de partes blandas, se edematiza, aumenta la presión. Si aumenta la presión, no permite un adecuado flujo vascular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que se obstruye? Lo primero que se obstruye es el drenaje linfático y venoso. Al no haber un buen drenaje linfático y venoso desde el pie a la circulación sistémica, va a empezar a congestionarse más, a aumentar más presión y eso va a generar intenso dolor. Un dolor intenso. ¿Por qué el dolor? Usualmente por la obstrucción linfática, por el edema. Pero es un dolor desproporcionado, un dolor 3 cruces. 5 cruces les voy a poner. ¿Ya? Un dolor bastante intenso. Posteriormente, a medida que va aumentando la presión del compartimento, ¿qué cosa tenemos acá? Cianosis. El pie se empieza a poner azul, cianótico, porque se está llenando de sangre venosa. Cianosis, entonces, ya el piecito no tiene un adecuado drenaje venoso. Y cuanto más aumenta la presión, cuanto más va aumentando la presión, en algún momento ya hay bloqueo al flujo arterial. Y si ya no llega sangre al pie, ¿qué va a haber? Disminución del pulso y eso ya prácticamente lleva a la isquemia. Y en lo último, entonces, la secuencia del síndrome compartimental es dolor desproporcionado, cianosis del pie, disminución del pulso, isquemia. Eso. Entonces, no solamente es una triada, sino también una secuencia. Les pueden preguntar, ¿cuál es el hallazgo más temprano en el síndrome compartimental? El dolor. ¿Cuál es el hallazgo más tardío? La disminución del
pulso. ¿Qué más hay? El resto ya es bastante inespecífico, puede aparecer en cualquier síndrome compartimental. Hay dolor al movimiento del pie, ¿no? Dolor al estiramiento del compartimento. O sea, cuando mueven el pie y los músculos de la pierna se contraen, duele. Ahí no hay nada especial. Puede haber palidez, ojo, si bien hemos dicho que la característica clínica es cianosis, sí podría haber palidez, aunque es raro. Pérdida de la sensibilidad, parálisis muscular, parestesias de los 2 primeros dedos, puede pasar. Parestesias de todos los dedos, pero los 2 primeros son los más comunes. Dificultad para movilizar el pie en cualquier dirección, movimiento. Así que, en general, dificultad para mover el pie. Los 3 de arriba los voy a resaltar porque es lo más importante. El dolor desproporcionado, luego la cianosis y la disminución del pulso son los hallazgos más característicos. Bien, eso es la clínica. En la ayuda diagnóstica, o sea, como métodos de ayuda diagnóstica, se ha usado históricamente la oximetría de pulso, el pulsoxímetro, ¿no? Pero eso no es sensible. Eso ya tenemos que corregir. No es sensible. ¿Por qué? ¿Por qué no es sensible? Porque cuando ya encuentran disminución, con el pulsoxímetro, baja saturación de oxígeno, ¿no es cierto? Disminución del pulso. Entonces, es porque ya estamos en este punto. Aquí es donde el pulsoxímetro detecta no solo la baja de la frecuencia, sino la de saturación. Entonces, ya es un hallazgo tardío. Debería de ser detectado desde el inicio, desde acá o desde acá, cuando hay sospecha clínica. Entonces, por eso no tiene alta sensibilidad. Ya lo detecta en fases tardías. ¿Qué es lo ideal entonces? Poder medir, poder cuantificar directamente la presión intratisular, y esto se hace con el equipo de Stryker. Hay otras, Stryker es la marca del equipo. Hay otras, Madsen, Whitesides, etc. No es como decir Liebman, Riester, no es la marca. Stryker. Stryker es la marca de un equipito que le pone su agujita y mide la presión, lo clavan en el compartimento, lo clavan adelante en el compartimento que quieren medir y les da el valor en milímetros de mercurio en su pantallita, ¿ya? Entonces, con esto miden directamente, clavando el músculo, miden directamente cuánto de presión intracompartimental o intratisular hay. ¿Está bien? Lo normal es que la presión tisular medida con este equipo de Stryker o uno similar vaya de 0 a 8 milímetros de mercurio. Son ustedes de forma normal, ¿no? Al final del día, por el edema, por la éstasis venosa y demás, podría aumentar un poquito. Pero ese es su rango aproximado. En cambio, a partir de 25 o 30 milímetros de mercurio ya tiende a haber disminución del flujo vascular. ¿Ya? Disminuye el flujo vascular. Y si es que está por encima de 30 milímetros de mercurio, ya podemos diagnosticar síndrome compartimental. Ojo, es ayuda diagnóstica. ¿Ya? Se diagnostica entonces, o hay más probabilidad de síndrome compartimental cuando la presión está por encima de los 30 milímetros de mercurio medidas con el equipo de Stryker. Ojo que es ayuda, estoy repitiendo más de una vez. No es gold estándar ni nada, porque ¿qué cosa predomina en el diagnóstico de un síndrome compartimental? Más importante es la clínica. Porque si les sale un valor de presión, por decir de 40 o 50, exagerando, pero el pie todavía está en buen estado, el pie está bien irrigado, hay buen pulso, no vamos a meterlo al tratamiento, no vamos a decidir una fasciotomía, ¿no? O sea, siempre la decisión de fasciotomía, que es el tratamiento, o el diagnóstico definitivo depende de la clínica principalmente. Esto solo ayuda. ¿Ok? Listo. Una vez que lo tienen diagnosticado, confirmado, ya sea clínica o como ayuda diagnóstica o lo que fuere, el tratamiento implica fasciotomía principalmente, incisión de las aponeurosis. Voy a hacer una ampliación de esta imagen para que noten cómo claramente los compartimentos tienen una zona blanquita, ¿no? Ahí está. Es la zona de corte que le han hecho al compartimento. Acá, o acá en el moradito, o acá. Independientemente de la zona, lo importante es que además del soporte general, la fasciotomía implica abordaje de los 4 compartimentos de la pierna con una doble incisión en piel. Noten esta pierna acá abajo, hasta el corte. Al otro lado también hay un corte para que puedan abordar a los 4 compartimentos. Bueno, finalmente lo que tienen que recordar, más allá de cuántos compartimentos y esto, es que la fasciotomía, la incisión de las aponeurosis, es la medida que se toma ante un síndrome compartimental. ¿Ok? Listo.
Este es un tema altamente importante y siempre de alta probabilidad de preguntas, así que ténganlo claro, chicos. Listo. Quedamos ahí, nos vemos en el siguiente video con las demás complicaciones.